Buenos días. Seguimos con el libro de los enigmas pendientes y hoy empezamos el tercer capítulo, que se llama Las desapariciones misteriosas. Dice, el Andrew Forsyth dirigió su quilla hacia el punto de atraque que le correspondía. Ok, es el nombre de un barco. Los motores, ya casi al ralentí, dejaban oír los gritos a modo de órdenes que se proferían en tierra. El Andrew Forsyth se ciñó en su maniobra a la derecha, un poco peligrosamente. Si no hubiera corregido casi inmediatamente el rumbo, hubiera rozado con un buque de guerra cuya proa sobresalía unos metros al límite de uno de los muelles. Carlos Allende, marinero, pudo distinguir hasta los más mínimos detalles del buque militar. La actividad de los marinos sobre los puentes, las armas de guerra brillantes, los aparejos, y leyó perfectamente el nombre: el Dridge DE-173. De pronto, un leve murmullo, al principio imperceptible, se convirtió en un lapso de tiempo muy breve en un verdadero rugido que dañaba los tímpanos, y sucedió algo asombroso. Dejemos que sea el mismo Allende quien prosiga el relato. Vi que el aire que rodeaba el barco de guerra se volvía solo un poco, más oscuro que el resto del aire, y a los pocos minutos vi levantarse una bruma verdosa, como una nube muy tenue. Y entonces vi que el DE-173 desaparecía rápidamente de mi vista. Empezó como un zumbido, que fue en un aumento hasta convertirse en un rugido como un torrente. La extensión que cubría la nube verdosa estaba rodeada de una lámina de electricidad pura. Otros tripulantes del carguero contemplaron también el hecho prodigioso, pero con menos detalles que Allende, porque estaban pendientes de otras cosas y más alejados del punto donde se produjo la desaparición. Ya en tierra nadie había visto nada. Los soldados que guardaban los muelles respondieron a las preguntas de Allende con una sonrisa irónica. Al parecer, no había sucedido absolutamente nada normal. Y lo que hizo Allende restregarse los ojos para dar crédito a lo que veía, el Eldridge DE-173 estaba allí, atracado en su sitio, sobresaliendo unos metros del límite del muelle, como si no se hubiera movido ni un centímetro, como si nada hubiera pasado. Simultáneamente a la desaparición misteriosa del buque de guerra, y así lo recogieron diversas informaciones posteriores, en el puerto de Norfolk, a unos cientos de kilómetros del centro naval de Filadelfia, apareció misteriosamente y solo por unos instantes un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, cuyo nombre y referencia eran Eldridge DE-137. Súbitamente hizo su aparición en el muelle, perfectamente atracado, y de súbito también se esfumó. El misterioso acontecimiento tuvo lugar en el mes de octubre de 1943. El gobierno de los Estados Unidos, los mandos militares, los investigadores aeronáuticos, nadie hizo el más mínimo comentario. Los medios de difusión social no escribieron ni una sola línea ni pronunciaron una sola palabra. Oficialmente, el extraordinario hecho no se produjo. Nueva parte del capítulo que se llama Confirmaciones a la desaparición del buque. Un diario de provincias de la región de Filadelfia, también en un número correspondiente a los últimos meses del año 1943, daba cuenta en su sección de sucesos de un tremendo alboroto promovido por un grupo de marineros en un bar de suburbios. A través de los datos que suministraba el periódico y según se iba leyendo la noticia, la riña se produjo sin motivo aparente y como consecuencia del alcohol ingerido y los ánimos exaltados, en una discusión trivial entre los soldados y un grupo de clientes que compartían con ellos el whisky y la madrugada. Un suceso vulgar, sin más trascendencia, a no ser que considere uno que cuando llegó la policía para poner un poco de orden allí, en el interior del bar no quedaba ni uno solo de los marineros revoltosos. No habían abandonado el local por la puerta, sino que, a decir por las empleadas, se habían esfumado como por arte de magia, es decir, se habían hecho invisibles. La noticia planteada así no era creíble. No estamos acostumbrados, ni siquiera la policía, a sucesos tan chocantes. No pasaron las cosas de ahí y la insólita noticia fue olvidada a la vez que el diario comenzó a dormir su sueño de fecha pasada en los archivos. Y sin embargo, tanto la policía como los reporteros
se les pasó las circunstancias de que los marineros alborotadores pertenecían a la dotación de un buque de guerra experimental identificado como DE-173. Si lo que vio Carlos Allende era verdad, el desenlace de la bronca comienza a tener sentido. Los marineros que promovieron el tumulto eran los mismos que antes o después consiguieron la invisibilidad a bordo de Eldridge DE-173, volando Dios sabe por qué medios y en un instante hasta Norfolk, donde recobraron su identidad visible durante breves momentos para esfumarse de nuevo y reaparecer en su lugar de origen del Centro Naval de Filadelfia, en un viaje de ida y vuelta increíble, rompiendo en mil pedazos todas las sólidas leyes del tiempo y del espacio. Después se ha sabido que prácticamente la totalidad de la tripulación del prodigioso barco fue licenciada y muchos de sus componentes fueron considerados poco menos que dementes por las autoridades. Otros desaparecieron. Esta vez se teme que por procedimientos más ortodoxos. Y el buque de guerra Eldridge DE-173 fue vendido a Grecia el 15 de enero de 1951. Quién sabe si andará todavía por ahí cruzando mares con su enorme incógnita a bordo, pero seguramente lo que ha de saberse antes o después se sabrá. Es como si la humanidad dispusiera de unos recursos de aspecto casuales capaces de sacar a flote aún los secretos más escondidos. Y así, por una aparente casualidad, vinieron a caer algunos testimonios incoherentes en manos de determinados investigadores de lo extraño, que, tirando del hilo poco a poco y con muchas dificultades, porque se topaban siempre con el muro del silencio oficial, fueron llegando hasta el principio. Fruto del esfuerzo de todos ellos ha sido el trabajo de William Moore y Charles Berlitz, que con el título de The Philadelphia Experiment ha visto la luz recientemente. Intentemos aclarar los acontecimientos, lo que contempló Carlos Allende desde la cubierta del mercante Andrew Furuseth. Fue un experimento de invisibilidad realizado con un buque de guerra y su tripulación en el Centro Naval de Filadelfia. En dicho experimento se trataba de hacer invisible el barco y todo su contenido, seguramente para emplear el procedimiento en la guerra con todas las ventajas que ello traería consigo. A este respecto, no es un secreto que el ejército de los Estados Unidos contaba, como todos los ejércitos, con un amplio equipo de investigadores, entre los que se encontraba Albert Einstein. Y el experimento, según todos los indicios y, al decir de Allende, resultó un éxito, pues la invisibilidad se consiguió. El Eldridge DE-173 de 93 metros de eslora, 1.240 toneladas y 1.900 a plena carga, desapareció dentro de un campo de energía. De hecho, existen bastantes pruebas, entre ellas algunas filmaciones oficiales USA, secretas pero que algunas personas han conseguido visionar, y que quedan reflejadas en el libro de Moore y Berlitz citado anteriormente. Los viajes secretos del DE-173. Dice, para llevar a cabo una investigación ordenada del caso, era necesario, en primer lugar, encontrar los diarios de a bordo del mercante Andrew Furuseth y del Eldridge durante las fechas en que el experimento debió llevarse a cabo. Luego, localizar a los componentes de ambas tripulaciones. Los diarios de a bordo no aparecieron, porque las autoridades los habían requisado, y de los tripulantes de uno y de otro barco solo pudo saberse que la mayoría había desaparecido sin dejar rastro o se hallaban internados en centros psiquiátricos sin posible rehabilitación. Del Andrew Furuseth apareció el diario del maquinista. Sus anotaciones pusieron en evidencia que el mercante había regresado al puerto de Filadelfia procedente del norte de África en los días en los que Carlos Allende y otros testigos que aparecieron después dijeron haber presenciado el experimento de invisibilidad. Esto estaba en contra de la versión oficial que recogió Jessop y que hacía totalmente imposible que el Furuseth hubiera arribado al puerto de Filadelfia a finales de octubre de 1943. Del DE-173 se supo que, aunque la fecha de entrega oficial en que los astilleros depositaron el buque en manos de las autoridades navales correspondía al mes de julio, desde un mes antes aproximadamente se estuvo utilizando en una serie de experimentos de camuflaje de barcos para radar.
en aguas del Atlántico Norte. Las citadas pruebas consistían en hacer invisible al barco a los ojos del radar, mediante la creación de un campo magnético envolvente. Consta que los experimentos resultaron un éxito total, y ese triunfo debió ser lo que animó al equipo de investigadores, entre ellos, como se ha dicho, Einstein, a proseguir buscando la invisibilidad real. ¿Cómo se conseguía el campo magnético? La respuesta puede dárnosla la diferencia de capacidad de carga del buque que tenía en movimiento de ser entregado a la Fuerza Naval, de verdad, y la que tenía cuando fue entregado oficialmente. Repasemos las cifras: 1.240 toneladas de peso y 1.900 toneladas a plena carga, al abandonar los astilleros. Pero un mes después las cifras quedaron modificadas de la manera siguiente: 1.620 toneladas de peso y 1.900 toneladas a plena carga, lo que indica que el peso del buque se vio incrementado en 380 toneladas. Según los expertos, ese incremento de peso corresponde a los potentes electroimanes que el barco encerraba en sus bodegas y que hacían posible el desarrollo de los experimentos. Cuando el DE-173 fue adquirido por Grecia, las 350 toneladas de exceso habían desaparecido. Los científicos coinciden en que el experimento es posible y aseguran que la descripción que hizo Carlos Allende se ajusta a lo que debe ser el resultado de los potentes electroimanes en acción dentro de un barco: un zumbido de intensidad progresiva y la aparición de una nube magnética cada vez más consistente, de color verdoso opalino, que gira en sentido inverso a las manecillas del reloj. Se admite que esta especie de coraza energética puede llegar a camuflar un objeto, en este caso un buque de guerra, de tal manera que los radares no consigan captarlo. Pensemos por un momento las grandes ventajas que supondría en una guerra como la que se estaba desarrollando entonces el hecho de que los buques y los aviones, además de haber logrado la invisibilidad ante el radar, pudieran también convertirse en realmente invisibles. Era eso lo que se pretendía, con toda seguridad.